tal? Soy Jaciel Pérez y hoy vamos a hablar de teorías de motivación. Bienvenido, espero lo disfrutes. Para empezar, definiremos qué es motivación. Definición de motivación. La motivación es el acto y efecto de motivar. Es el motivo o la razón que provoca la realización o la omisión de una acción. Se trata de un componente psicológico que orienta, mantiene y determina la conducta de una persona. Se forma con la palabra latina motivus, que quiere decir movimiento, y el sufijo sion, acción y efecto. Motivación entonces quiere decir acción del movimiento. Tipos de motivación. En ocasiones se suelen establecer distintos tipos de motivación en función u origen del estímulo. En la motivación del logro, en la que el mecanismo que promueve a la acción es conseguir un determinado objetivo, la motivación de afiliación supone la búsqueda de seguridad y pertenencia a un grupo. La motivación de competencia no solo pretende alcanzar un objetivo establecido, sino que busca realizarlo de la mejor forma posible. En psicología se suelen distinguir entre dos tipos de motivación en función de dónde procede el estímulo, ya sea motivación intrínseca o motivación extrínseca. En la motivación intrínseca, la persona comienza o realiza una actividad por incentivos internos, por el propio placer de realizarla, la satisfacción de realizar algo o que conseguirlo no está determinada por factores externos. Está relacionada, por lo tanto, con la autosatisfacción personal y la autoestima. Por ejemplo, hay personas que realizan ejercicio físico porque disfrutan la actividad. Recordemos que la motivación intrínseca viene desde la motivación extrínseca. En la motivación extrínseca, el estímulo o el incentivo que mueve a una persona a realizar una actividad viene dado de fuera. Es un incentivo externo y no proviene de la propia tarea. Funciona a modo de refuerzo, por ejemplo, cuando una persona realiza ejercicio físico, no por el mero hecho de disfrutar haciéndolo, sino por motivos sociales u otros. Recordemos entonces, en la motivación extrínseca viene de fuera, puede ser como una conferencia, puede ser como un video, puede ser como un libro. La motivación extrínseca es del exterior. La motivación personal, en psicología existen diversas teorías que establecen y clasifican los elementos que mueven a una persona a realizar algo o a dejar de hacerlo. En muchos casos la motivación de una persona viene determinada por necesidades, tal y como se establece en la llamada pirámide de Maslow. Igualmente, la motivación está fuertemente influida por la satisfacción de realizar una tarea o conseguir un determinado objetivo, pero también por los incentivos que realiza o no realizar determinada conducta puede conllevar. La motivación laboral es aquella que está relacionada con el ámbito del trabajo. Algunos ejemplos pueden ser la remuneración económica, los días de vacaciones, el estatus social y la propia realización, el desempeño de la tarea. Es importante en este caso para la persona encontrar factores intrínsecos en el desarrollo de las tareas de un puesto de trabajo. Es muy importante que la persona pueda desarrollar esa energía, pero la energía tiene que venir desde dentro, tiene que venir desde el corazón, tiene que venir desde el alma. Hay teorías de motivación humana. Las teorías clásicas de motivación humana son dadas desde 1930 hasta los años 50. Teorías como la de Elton Mayo en 1930, donde dice que mejorar la productividad mediante factores sociales. 1943 se crea la teoría X y Y de Douglas MacGregor. 1950, David McClelland, nos movemos principalmente por tres necesidades: afiliación, poder, logro. Abraham Maslow en 1943, nos movemos por necesidad. Harry F. Harlow, 1949, lo gratificante en una tarea es que provee una recompensa intrínseca. Frederick Herzberg, 1950, factores de higiene y factores de motivación. Pero ahora encontramos nuevas teorías que han venido desarrollándose desde el año 1960 hasta la fecha. Encontramos a Edwin A. Luke, que dice: nos motivamos por las metas claras, específicas y difíciles. Victor Brom dice: instrumentalidad por valencia. Edward L. Deci: los incentivos afectan la motivación intrínseca. Mihaly Csikszentmihalyi: equilibrar desafíos y habilidades. Crear un canal de flujo. David Chirota dice en el 2005: tres elementos clave para la satisfacción, que es la equidad, el logro y la camaradería. Teresa Magal: el principio es el principio del progreso. Entonces tenemos que empezar a entender que necesitamos
tener dos tipos de motivaciones, y para esto ya dijimos que hay una motivación interna o intrínseca y hay una motivación externa. Tenemos que hacer una dualidad y generar un equilibrio de ambas. Tanto la motivación intrínseca sería lo primordial, pero necesitamos la motivación extrínseca, el por qué queremos lograr estos objetivos. Para esto te voy a hablar de Abraham Maslow. Abraham Maslow nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de abril de 1908 y fallece en Palo Alto, California, el 8 de junio de 1970. Fue un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista, una corriente psicológica que postula la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental, que se manifestará como una serie de procesos y búsqueda de autoactualización y autorrealización. Para esto, Abraham Maslow nos plantea una pirámide que le vamos a llamar la pirámide de Maslow, que contiene 5 niveles. El primer nivel lo vamos a mencionar, que es el área fisiológico; el segundo nivel de seguridad; el tercer nivel de social o afecto o de filiación; el cuarto de estima; y el quinto de autorrealización. Para esto lo vamos a explicar de una manera diferente. Hablemos entonces de las necesidades fisiológicas o básicas. Estas comprenden la base de la pirámide. Dice aquí que es la alimentación, el mantenimiento de la salud, la respiración. Las necesidades fisiológicas son todas aquellas que nos ayudan a sobrevivir. Dice Abraham Maslow que no puedes avanzar al siguiente nivel si no has logrado las primeras, que son las necesidades fisiológicas. Y ahora, si hablamos de necesidades fisiológicas, esto quiere decir que tú seas autosustentable, que para que tú puedas avanzar al siguiente nivel, necesitas poder mantenerte, poder costear todo tu vida, tu forma de vida, poder costear tu salud. Para eso necesitamos entonces ser unas personas con cierta conciencia, que de aquí, de la base de las necesidades fisiológicas o básicas, podemos subir al escalón número 2 o a la siguiente plataforma, que es la necesidad de seguridad. Y es la necesidad de sentirse seguro, protegido, tener una vivienda, tener un empleo, tener un sueldo fijo. Y es muy importante ahí esa parte para que el empleado empiece a saber qué posición ocupa en la pirámide de Maslow. Tienes que entender que también las personas, para llegar a este avance, tienen necesidades sociales. Necesitan un desarrollo afectivo, una asociación. En este momento es donde ya se considera ya más propio la intimidad sexual, el amor, una pareja. Entonces, en el nivel 3 de la pirámide de Maslow, ya podemos encontrar esa necesidad de pertenecer a un grupo, esa necesidad de pertenecer a un club, esa necesidad de identificarnos con alguien. Para el nivel 4 de autoestima, lo que la persona ya quiere en este momento es reconocimiento. Necesita sus títulos, su confianza, el respeto, el éxito. En esta necesidad es de actualización, es de empezar a crecer para llegar a la necesidad de autorrealización, que es donde la persona ya alcanzó su máximo potencial. Entonces tenemos que entender que no te puedes ir brincando los diferentes niveles de la pirámide. Tú, por ejemplo, no puedes pensar en casarte si no tienes cubiertos los 2 niveles anteriores, que sería un buen trabajo, un buen ingreso, una casa, un coche, momentos que te den seguridad. Ahora imagínate que tú quieras tener una relación de matrimonio, tener hijos, pero tú ni siquiera eres autosuficiente, porque muchas veces nos pasa eso. Intentamos crear nuestra vida, pero no dándole el orden que nos menciona el psicólogo. Nosotros creemos que lo primero para nosotros, lo más importante, es el amor, la filiación, los amigos, y descuidamos estos 2 niveles, que son el de seguridad y el de fisiológicas. Entonces, te lo vuelvo a repetir, necesitamos saber en qué nivel nos encontramos y qué nivel es lo que necesita la persona que trabaja con nosotros. Cuando ya lleguen a la punta, que este es el objetivo, que tú llegues a la punta de la pirámide, que seas creativo, que ya no tengas prejuicios, que aceptes los hechos, que puedas solucionar de problemas, entonces ya estaríamos hablando de una autorrealización. Y el objetivo es que alcances esto. Pero esto no va a ser fácil, no te va a llevar 1 año, 2 años, te va a llevar la vida, te va a llevar que definas bien tus metas, hacia dónde quieres llegar.
También hay gente que lo divide en dos niveles, la pirámide de Maslow. La divide en el nivel superior y en el nivel inferior. Es muy importante que cada individuo sepa en dónde está parado para saber hacia dónde se dirige. Y es muy importante que tú sepas tu personal en qué nivel está. Porque si tienes un personal donde ya está en un nivel de autorrealización, de autoconocimiento, de autoaprendizaje, entonces seguramente va a necesitar cosas diferentes a que si estuviera en un nivel muy inferior. Piensa en una persona que esté en el nivel inferior, que esté en el nivel de hacer, que esté en el nivel de crear, que esté en el nivel de que necesita cierta seguridad. No se trata igual que la persona que ya está en el nivel de autorrealización, ¿ok? Entonces, necesidades fisiológicas. Cuando no están cubiertas, el organismo humano sufre daños importantes o deja de existir. Hambre, sed, sueño, vestido, cobijo. Podemos localizarlos en lugares específicos del cuerpo humano y apremian a su carácter repetitivo. Se denominan también homeostáticas porque contribuyen al equilibrio de estado corporal. La mayoría pueden satisfacerse con dinero. Fíjate bien lo que te voy a decir. De una manera figurada podemos denominar necesidades homeostáticas a la institución, a la empresa o a la organización que tienen para seguir existiendo. Esa permanencia se logra con dinero. Entonces, ahora, aterricemos las necesidades fisiológicas, pero al nivel de la empresa. ¿Cómo podemos saber si nuestra empresa ya está avanzando en otro nivel, en un nivel donde esté creciendo? ¿Qué necesitamos entonces para que nuestra empresa esté viva y pueda salir de las necesidades fisiológicas? Pues necesitamos que tenga dinero, porque con eso puede resolver todos sus problemas. Y si hablamos de la empresa, dinero para pagar la renta, dinero para pagar a los colaboradores, dinero para pagar los gastos de operación, dinero para pagar los costos de venta. Necesitamos que empiece a generar dinero. Entonces, si lo aplicamos, ya la pirámide de Maslow no la podemos aplicar personal, pero también no la podemos aplicar en la organización. Dice que las necesidades de seguridad, y checa bien el dato, dice, la diferencia entre países ricos y países del tercer mundo es que la inmensa mayoría de los habitantes del tercer mundo están luchando día a día para satisfacer sus necesidades fisiológicas. Lo que tenemos que entender es que Abraham Maslow lo planteó en Estados Unidos, pero si nosotros queremos llevarlo al modelo latinoamericano, es completamente diferente. ¿Por qué? Porque estamos tratando por sobrevivir. Imagínate que hay familias que viven con menos de $1 al día. Ahora, la pregunta es, si tú como persona quieres elevarte del nivel fisiológico al nivel de seguridad, imagina cuánto dinero va a costar esto. ¿Por qué? Porque es lo que tú tienes que ya tener para poder pagar, para poder vivir, pero ahora necesitamos algo más grande. Dice aquí, sin embargo, en gran parte de la población es motivada por el deseo de verse protegida contra peligros, amenazas y privaciones. El empleo fijo es el medio más normal de conseguir seguridad. Los efectos dramáticos del paro son muestras de cómo muchas personas se ven detenidas en su desarrollo ideal. Entonces, tú tienes que saber identificar en qué nivel está tu colaborador, está tu compañero de trabajo y estás tú. Porque si estás en el nivel de seguridad, tienes que seguir avanzando. Muchas otras personas se quedan en el nivel de seguridad por otra razón muy distinta. En lugar de seguir subiendo, prefieren dedicar sus esfuerzos a protegerte contra todo tipo de inseguridades. Emplean sus esfuerzos en ganar cada vez más dinero que invierten en hacer, frente a peligros y amenazas que solo están en su imaginación. Es muy importante saber dónde estás pisando para saber a dónde tienes que avanzar. 3. Necesidades sociales, también llamadas de pertenencia y de grupo. Cuando hombres y mujeres tienen un grado de seguridad que es aceptable o precisamente para lograrlo, si no lo tienen, se asocian en grupos. El mayor miedo que siente una persona es el temor a quedarse solo. Compartir sus alegrías y horas malas exige la compañía de otras personas. Lo podemos ver en la mayoría de cuentos. Si, además deseas convivir y transmitir la vida satisfaciendo las necesidades fisiológicas, establece una relación permanente con otra persona del sexo opuesto. Las necesidades de amor y pertenencia al grupo motivan a los jóvenes a beber. Entonces,
Es muy importante que tú entiendas qué es lo que quiere hacer la persona. La persona quiere convivir, quiere salir, quiere platicar. Tú tienes que saber si esta persona en el trabajo, qué quiere hacer, qué quiere lograr, cómo se quiere ver. Necesidades de estima. Tanto dentro como fuera de la familia, las personas quieren que los demás reconozcan sus esfuerzos. Ese estímulo para que la gente empiece a avanzar. La pregunta es ahí, ¿realmente a veces podemos estimular sin dinero? Tienes que saber que una caricia no es física, sino que tiene que ser emocional, espiritual, que tiene que llegar, que si la vas a dar, tiene que ser un motivador extrínseco para que haga su transformación. Entonces, lo que nos queda claro es que Abraham Maslow nos muestra estos 5 puntos para empezar a aplicarnos y aplicarlos con los colaboradores de trabajo. También existe otra teoría, y esta es la de Clayton Alderfer. Este es un psicólogo, profesor de psicología organizacional, especialista en psicología industrial y estudió el comportamiento de las organizaciones. Dice que da las teorías de las necesidades. Hemos hablado de la pirámide de Maslow para explicar el problema de la motivación asociada a las necesidades que cada uno de nosotros necesitamos cubrir en cada momento. Aunque siempre he defendido este modelo, tiene gran inconveniente en su estructura rígida. Se supone que la pirámide de Maslow es un escalón de necesidades y debe ser cubierto antes de avanzar al siguiente. De modo que, antes de alcanzar el punto en el que el reconocimiento y la trascendencia son necesidades importantes para el individuo, este debe de haber alcanzado ciertas necesidades de estatus social y un salario confortable. Fíjate bien, esa teoría no es tan cuadrada como la de Maslow. En Maslow hablábamos que tú no puedes brincarte en ningún escalón, ningún próximo nivel, porque entonces no se va a dar. Sin embargo, en esa teoría dice que podemos alcanzar un punto en el que el reconocimiento y la trascendencia son necesidades importantes para el individuo. Buscando una mejor explicación a las raíces de mi motivación, me he topado con la teoría ERG de Clayton Alderfer. Este psicólogo americano ha tenido el acierto de organizar la estructura piramidal de Maslow en 3 grupos de necesidades básicos que corresponden a las siglas de la teoría. 1. Existencia. El grupo de necesidades que engloba las necesidades de materiales y fisiológicas del individuo, como comer, dormir, la seguridad de su familia, ganar dinero, lleva una vida cómoda. Entonces vemos que en este grupo de existencia tenemos 2 niveles de los que ya habíamos hablado anteriormente, que es el nivel fisiológico y el nivel de seguridad. 2. Relación. Constituido por las necesidades sociales del individuo por tener unas relaciones apropiadas con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, ser reconocido por tu comunidad, alcanzar cierto grado de fama. Y 3, te habla de un crecimiento. Aquí se engloban las necesidades del individuo por alcanzar la realización personal, tales como la consecución de metas y la percepción de la propia autoestima. Entonces, Clayton Alderfer nos avisa de estos 3 grupos. En lugar de poner 5 niveles, Clayton los agrupa solamente en 3. Existencia. Agrupa las necesidades más básicas consideradas por Maslow, como las fisiológicas y las de seguridad. Relación. Estas necesidades requieren para su satisfacción de la interacción con otras personas, comprendiendo la necesidad social y el componente externo de la clasificación de estima efectuada por Maslow. Crecimiento. Representado por el crecimiento interno de las personas, incluyen el componente interno de la clasificación de estima y de la autorrealización. Entonces nos damos cuenta que lo divide y en esta parte de crecimiento hace los 2 últimos niveles. Entonces, para que quede claro, fíjate bien, teníamos los 5 niveles de Maslow que decíamos que eran los fisiológicos, la de seguridad, lo de afiliación, reconocimiento y autorrealización. Estos 5 niveles lo que hace es la teoría ERC, existencia, relación y crecimiento. Y te lo repito, otra vez existencia, vamos a meter los 2 primeros niveles que mencionaba Maslow. ¿Por qué? Porque realmente puedes empezar a generar cosas de seguridad, pero también puedes generar todavía no tener completamente resuelto el problema fisiológico, pero los puedes ir resolviendo. Eso es lo que dice la teoría ERC. Y dice que aquí que la relación de
filiación. Con reconocimiento lo vamos a meter en relación, que es buscar el afecto, que es buscar la parte social. El humano por naturaleza es sociable y la parte de crecimiento es donde ya vamos a poner la autorrealización, el reconocimiento y, ¿por qué no?, la actualización de cada persona. La teoría ERG representa una forma distinta de agrupar las necesidades consideradas por Maslow y se distingue de la teoría de este último en los siguientes aspectos con las siguientes teorías. La teoría ERG no considera una estructura rígida de necesidades en donde debe seguirse un orden correlativo para su satisfacción. En contraposición a Maslow, quien considera que las personas permanecen en un determinado nivel de necesidades hasta tanto sean satisfechas. Esta teoría considera que el individuo no logra satisfacer una necesidad de un orden superior, aparece una necesidad de un orden inferior. Entonces tiene algo que se llama frustración y tiene una regresión. Puede operar al mismo tiempo varias necesidades. Variables tales como antecedentes familiares y ambiente cultural pueden alterar el orden de las necesidades. Ejemplo, esta situación son culturas como la japonesa que anteponen las necesidades sociales a las fisiológicas, pero solamente ellos. La verdad es que para mí tiene más sentido la estructura ERG que la estructura propuesta por Maslow. Por ejemplo, el tener que pelear por cubrir ciertas necesidades en la rama puramente fisiológica del término, como la necesidad de ganar dinero para comer, no nos exime de la necesidad de sentirnos socialmente integrados. Realmente depende de cada uno considerar qué círculo de necesidades es más o menos prioritario y hasta qué punto me viene a la cabeza esos conocidos casos de personas que no tienen dinero casi para comer, pero que se esfuerzan por mantener una apariencia de opulencia para conservar su estatus social. ¿Ok? Entonces estamos entendiendo que hay gente que aparenta, pero no está solucionando el problema. Entonces, en esta nueva teoría ERG puede ser más flexible. Sin embargo, imagina, esa misma persona que aparenta en Maslow no podría darse. Sin embargo, vemos y conocemos gente así. Un ejemplo más personal, para mí no supone una motivación extra que mi compañía me proporcione un coche de la empresa. Sin embargo, sí es una motivación muy importante que me invite a dar una conferencia. ¿Por qué? Porque de esa manera me siento bien. Lo hacemos. ¿Por qué das clase? Porque me autorrealizo, porque me gusta, porque lo disfruto. Comprender cómo se comportan nuestras necesidades y las de las personas que nos rodean es importante para comprender cómo nuestra actitud puede incidir en la motivación de las personas. Fenómenos de motivación. Entonces decíamos que necesitas empezar a ver qué tipo de necesidades existentes tienes. Necesitas comer, necesitas cobija, necesitas vestido, necesitas casa. Estos son los 3 primeros niveles que te menciona. Después tenemos la necesidad de ser sociables, la necesidad de pertenecer a un grupo, la necesidad de interactuar con una pareja. ¿Y por qué no tener las necesidades de crecimiento, autorrealización y autoactualización? Todo esto nos va a generar una satisfacción, nos proyecta una satisfacción. Pero si nosotros no hemos logrado nada de esto y estamos avanzando, entonces lo que nos va a pasar es que llegaremos a una regresión o a una frustración. Teorías de los 2 factores, motivación e higiene, de Friedrich Herzberg. Friedrich Herzberg formula la llamada teoría de 2 factores, también conocida como la teoría de motivación y la higiene, en la que explica el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo a través de 2 factores, higiénico y motivacional. Palabras clave son teoría, motivación y factores. Este señor estadounidense dice que la teoría de la motivación e higiene de Herzberg, a veces conocida como la teoría de 2 factores, es donde el psicólogo está interesado en la correlación entre la actitud del empleado y la motivación en el lugar de trabajo. Quería descubrir qué hacía que las personas se sintieran satisfechas e insatisfechas cuando se trataba del lugar de trabajo. Después de pasar innumerables horas entrevistando a los empleados sobre lo que les hizo sentir bueno y lo malo sobre sus trabajos, desarrolló una teoría de la motivación en el lugar de trabajo llamada teoría de los 2 factores. Y el objetivo general de esta teoría era explicar el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. Los objetivos que él quería lograr específicos era diferenciar los factores higiénicos de los motivacionales.
Comparar la teoría de los dos factores de Herbert con la jerarquía de las necesidades de Maslow y explicar la relación de las dos teorías y su aplicación en un caso real. Esta teoría de los dos factores proporciona el enriquecimiento de tareas, el cual consiste en sustituir constantemente las tareas más simples y alimentables del cargo por tareas más complejas que ofrezcan desafíos, satisfacción profesional y ayuden al crecimiento del individuo y del empleado. Es un modelo que destaca de los factores responsables de la situación profesional de las personas y están totalmente desligados y son distintos de los factores que originan la insatisfacción personal, profesional. ¿Cómo hacerlo? Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Estudiando y mejorando los factores ambientales y motivacionales en su conjunto y no por separado. Hablamos de ambientales, hablamos del clima, hablamos de la filosofía, hablamos de cómo se está trabajando, de cómo lo está haciendo el director. Entonces, hablemos de esos factores higiénicos. ¿A qué se refiere con esos factores higiénicos? O vamos a cambiarle la palabra y ahora llamemos factores extrínsecos. Dice que se localicen en el ambiente que rodea a las personas y abarca las condiciones en que desempeñan su trabajo. Los factores higiénicos están fuera del control de las personas. Los principales factores higiénicos que son el salario o sueldo, los beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión, el tipo de supervisores, las condiciones físicas, las políticas de la empresa, el clima laboral. ¿Y quién dicta todo esto? La alta dirección. Cuando los factores higiénicos son pésimos, provocan una insatisfacción de los empleados. Entonces, te repito, ¿qué son estos factores que tú tienes que tener mucho cuidado con tu gente? Que son cómo le estás pagando, qué beneficios les estás dando por trabajar contigo, qué tipo de dirección o estilo de dirección estás ejerciendo y si verdaderamente está funcionando, qué tipo de supervisión, la política, el clima laboral y la filosofía, cómo lo has hecho. Pero también te informo que hay factores motivacionales o factores intrínsecos. Se relacionan con el contenido del cargo y la naturaleza de las tareas que ejecuta el individuo. Se hallan bajo control del individuo. Involucran sentimientos de crecimiento individual, el reconocimiento profesional y las necesidades de autorrealización. Crea un efecto desmotivador que provoca apatía, desinterés y falta de sentido psicológico. Entonces, tenemos que saber que estos factores motivacionales intrínsecos vienen de adentro del individuo. Son los sentimientos que el individuo tiene y la necesidad del individuo de lograr una meta, la necesidad del individuo de sentirse realizado, la necesidad del individuo de sentir que está haciendo las cosas perfectamente bien. Entonces, decimos que hay insatisfacción y hay una satisfacción. Si tenemos satisfacción, se está realizando, hay una realización de la persona se siente importante, siente que tiene una misión, siente que tiene una meta y sabe a dónde va. Las personas que decíamos hace un rato, el reconocimiento es muy importante. ¿Qué necesitamos hacer? Decíamos, administrar caricias. Sabes que es el momento de pagar con caricias, pero vamos a hablar de una caricia más allá de lo físico, una caricia motivadora. ¿Sí? Que cada actividad que el individuo se proponga lo haga con gran interés, que lo haga con gran responsabilidad y este mismo así le va a dar un avance que le va a tener como un crecimiento personal, que eso es lo que el individuo quiere y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Pero tenemos que entender que también esto te va a generar insatisfacciones o problemas, que son las normas o políticas. Vamos a ver si hay que generar una reingeniería, una reestructura para que esa norma quede. El tipo de supervisión, cómo se está aplicando o no se está aplicando, y si se está aplicando, cómo se está dando la realimentación y el ajuste. El tipo de jefe, y vamos otra vez con el estilo de liderazgo. Generalmente hay muchos con estilo de liderazgo autoritario. Entonces, tratar de cambiar ese estilo de liderazgo por una estilo de liderazgo más humanista, más basado en objetivos, más basado en una gran negociación. Tenemos que también que la insatisfacción muchas veces viene, ¿por qué? Porque el compañero de trabajo, el colaborador siente que su sueldo no es lo suficiente.
También tenemos que saber el tipo de relaciones que puede generar. Si hay una buena relación, si hay un buen clima, si siente seguro, si se siente a gusto, si no de lo contrario va a generar insatisfacciones. Entonces tenemos que saber otra vez que hay esos factores de motivación o de satisfacción. Dice que está vinculado a la motivación de los empleados y surgen condiciones intrínsecas o dependientes del trabajo en sí. Los factores de satisfacción incluyen el logro. Los empleados deben de tener un sentido de logro y esto depende del trabajo. Siempre es importante marcar sus logros, marcar sus metas. El reconocimiento de los empleados deben ser elogiados y reconocidos por sus logros por los gerentes. Entonces tú tienes la obligación de estar dando esas caricias, de estar dando esos reconocimientos o esos elogios y estar reconociendo siempre el buen trabajo de la gente. Necesitamos que tengan satisfacción en el trabajo. El trabajo en sí mismo debe ser significativo, interesante, desafiante, para que el empleado se lo desempeñe y se motive. Recuerda que un empleado no satisfecho puede generar apatía. Necesitamos que el compañero de trabajo tenga una responsabilidad. Los empleados, dice, deben de responsabilizarse de su trabajo. Los gerentes deben darle la propiedad de trabajo, deben de minimizar el control, pero conservan la responsabilidad. Necesitamos que la gente que esté contigo tenga un crecimiento. Debe de haber oportunidades de crecimiento y avance en la organización para motivar a los empleados a desempeñarse bien, a buscar mejores puestos, a buscar mejores beneficios. Pero decíamos, y te lo vuelvo a decir, esas políticas de la compañía y políticas administrativas, políticas burocráticas, que no deben de ser demasiado rígidas, que deben de ser políticas justas, que deben de incluir las horas de trabajo y que deben de ser flexibles. En estas políticas debemos de tener un código de vestimenta, debemos de decir cuándo son los descansos, cuándo son las vacaciones, qué son los días de asueto. Beneficios adicionales. A los empleados se les debe ofrecer un plan de atención médica, beneficios para los miembros de la familia, programas de ayuda para los empleados, programas de beneficio para que ellos empiecen a crecer y se empiecen a interesar por tu organización. Relaciones interpersonales. La relación de los empleados con sus compañeros superiores y subordinados debe ser la apropiada con respeto y aceptable. No debe de haber un conflicto o elemento de humillación presente. Las condiciones de trabajo deben de ser seguras, limpias e higiénicas. Los equipos de trabajo deben de actualizarse y mantenerse en buen estado. El salario, la estructura salarial debe ser apropiada y razonable. Debe ser igual competitivo para aquellos en la misma industria con el mismo dominio. Todos los empleados creerán que valen más de lo que se les paga, por lo que a su vez el salario rara vez se considera como un factor positivo. Todos quieren que se les pague más. Por lo tanto, es natural considerar el salario como un punto de insatisfacción. Tenemos que tenerlo claro. Todo mundo siente que se está mal pagado. Estado. El estado de los empleados dentro de la organización debe ser familiar y conservarse. Debemos de estar evitando la rotación del personal, porque si tú rotas mucho tu personal, seguramente vas a tener pérdidas. Seguridad. Todos se sienten mejor en un ambiente de trabajo donde puedan estar seguros y cómodos. La insatisfacción se relaciona de muchas maneras con la microgestión y la falta de confianza en el lugar de trabajo. A los empleados les gusta que se les confíe y no quieren que alguien les mire por encima del hombro en todo momento. Cuando se les da el control de sus propias responsabilidades, la insatisfacción tiende a disminuir. Muy buen tip. Entonces, concepciones de la satisfacción laboral. Tenemos que saber que si nosotros tenemos una insatisfacción y la dejamos, generalmente esta insatisfacción puede hacerse más grande y podemos perder. Nosotros, el objetivo de cuando encontremos una insatisfacción va a ser llevarlo a que se convierta en una satisfacción. Decimos aquí concepción tradicional. No satisfacción, generamos factores de motivación y vamos a crear la satisfacción. Como dice Herzberg, si tenemos una insatisfacción, al usar los factores de higiene, debemos de usarlos a nuestro favor para
para no volver a presentar insatisfacción. Probablemente estés pensando en la satisfacción y la insatisfacción laboral como opuestos. Sin embargo, según Herzberg, ese no es realmente el caso. En esta teoría se propone que la satisfacción laboral y la insatisfacción son en realidad dos cosas separadas que no están estrechamente relacionadas. En otras palabras, si su empresa toma medidas para eliminar algunos factores que causan insatisfacción, sus empleados pueden estar menos insatisfechos, pero esto no significa que realmente estén satisfechos con sus trabajos. Esto puede sonar como un punto semántico, pero es crucial para construir un ambiente de trabajo saludable y productivo. Para que una empresa motive adecuadamente a sus empleados en el futuro, hay dos pasos que deben de tomar. Primero, la compañía puede trabajar para eliminar la insatisfacción laboral. Luego, una vez que esté completo, la compañía puede trabajar para promover una mayor satisfacción en el trabajo. Al final, el objetivo es crear un entorno donde los empleados estén contentos, motivados y capaces de rendir al máximo para que tú puedas tener tus objetivos cumplidos, para que tú sepas que esas metas se van a realizar. No es sorprendente el proceso de eliminar la mayor insatisfacción laboral se reduzca a abordar los puntos de la lista anterior. Por ejemplo, un buen lugar para comenzar sería revisar las políticas de la empresa y eliminar o ajustar aquellas que se obstaculizan con la productividad y la felicidad. ¿Existe un exceso de burocracia en su empresa que simplemente está causando estrés sin un beneficio real? Si es así, simplifique el manual de la compañía, es un gran paso para la dirección correcta. Otros pasos básicos que podemos tomar para eliminar la insatisfacción es que se incluyen ajustar los salarios para mantenerlos alineados con las normas de la industria, proporcionar la mayor seguridad laboral posible y permitir que todos los empleados completen un trabajo significativo y más. Lo que tenemos que hacer entonces es promover la satisfacción con el trabajo de la sección anterior fuera del camino. Ahora puede centrar su atención en la cuestión de aumentar la satisfacción. Sus colaboradores deberían ser más felices en general con sus trabajos, gracias al proceso que ya mostramos. Pero eso no significa que estarán verdaderamente satisfechos. Entonces entendemos que siempre va a haber una insatisfacción, pero nosotros debemos de llevarlo a no insatisfacción, es decir, que se vayan eliminando y nosotros tenemos que entender que tenemos que proporcionar esos factores higiénicos de calidad para que nuestro colaborador esté contento. En la búsqueda de la satisfacción, puedes hacer una serie de cosas diferentes dependiendo de su negocio, sus equipos y sus recursos. Un simple paso es reconocer regularmente los miembros del equipo específico cuando van más allá de su descripción de trabajo estándar. Difundir la responsabilidad en toda la empresa y asegurarse de que todos sientan que tienen gran interés en el negocio y es crucial. Si los empleados de esa empresa desean avanzar con el tiempo, proporciónenles la capacitación y los recursos necesarios para que esto suceda. Entonces, capacitación es la palabra clave. Si tú capacitas a tu personal, ese personal va creándose, se va haciendo más profesional, va creando más satisfacción, va eliminando insatisfacción y al final de cuentas, pues eso es lo que queremos, que verdaderamente la gente esté satisfecho con lo que está haciendo, que verdaderamente estén satisfechos con su empleo. Relaciones de motivadores y factores de higiene. Alta motivación y alta higiene. Como suena, es una combinación ideal y todos quisieran lograr esto. Desde la perspectiva de la organización resulta en una gran motivación y pocas quejas entre los empleados. Sería lo exacto, alta motivación y alta higiene. Alta motivación y baja higiene. A ver, chécate lo que pasa. Los empleados están significativamente más motivados, pero aún presentan numerosas quejas. Por ejemplo, considere un trabajo que sea desafiante y gratificante, pero las políticas y las condiciones de trabajo no son bien aceptadas. Tenemos que entonces replantear, reajustar, planear, ejecutar, entrenar, revisar y ajustar. Baja motivación y alta higiene. En tales situaciones los empleados están felices haciendo su trabajo, ganando salarios al final del día, pero carecen del deseo de tomar iniciativas y marcar una diferencia para su organización. El trabajo es sinónimo de pago y lo que nosotros debemos de lograr como directores es buscar, o como líderes, es buscar que nuestros pacientes estén motivados y que tengan alta higiene. Baja motivación y baja higiene.
Es la peor posición de cualquier organización. Esto se puede comparar con la visión de una organización en quiebra que reduce su presencia, operaciones, mientras que cada empleado está buscando prácticamente ningún incentivo para trabajar. Es decir, solo llegan, checan su tarjeta y no hacen nada. Lo que nosotros buscamos es que nuestro colaborador, es que la persona que está trabajando con nosotros, jale, crezca, haga más de lo que le tocaba hacer. Críticas y apoyos a la teoría de motivación de higiene de Herzberg. 1. La mayor crítica que enfrenta la teoría es que los factores motivadores y de higiene se describen como independientes y que deben de medirse en escalas distintas. Para dar un ejemplo, la compensación es uno de los factores más importantes en el mundo actual y puede influir fácilmente en los niveles de satisfacción y convertirse en una insatisfacción si considera inadecuado. Además, la teoría no se adapta a las personalidades individuales, lo que puede hacer que uno responda claramente a motivadores o a factores de higiene. Hay científicos que han desafiado el principio básico de esta teoría, que los empleados felices y satisfechos son más productivos, mientras que en el mundo real no es necesario. Se argumenta que es un balance opuesto. Los trabajadores productivos están más felices y satisfechos. Entonces, comparándolo, vamos a comparar aquí ya los tres modelos que vimos. Dijimos que con Maslow habían 5 factores: necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de pertenencia, necesidades de autoestima, estatus y necesidades de realización o autorrealización y satisfacción. Si nosotros lo dividiéramos en el modelo de ERG, sabemos entonces que las necesidades de crecimiento las tenemos en el 4 y el 5, las necesidades de relación las tenemos el 3 y las necesidades de existencia era el 1 y el 2 que ya habíamos dicho. Pero ahora en el modelo de los dos factores de Herzberg entendemos que hay factores de mantenimiento y factores motivadores. Los factores motivadores pueden ser el mismo trabajo, los logros que cada persona realice, la posibilidad de crecimiento, el ser responsable de algo, el de crear algo, el de tener un progreso, el de sentirse reconocidos. Y los factores de mantenimiento pueden ser el estatus, la relación social que tengas con los superiores, la relación que tengas con los colegas, la relación que tengas con los subordinados, la relación que tengas con tus gerentes, la relación que tengas con la política de tu empresa y la administración de la empresa, la seguridad que tú sientes en tu empleo y las condiciones que espero que sean agradables de tu trabajo y tu sueldo. Te agradezco tu tiempo, muchas gracias.